Claudia. Vamos a hablar el día de hoy acerca de estas reconciliaciones que ocurren con los padres justo cuando estos son muy mayores. En la mayoría de los casos es muy sabido por la persona que está de por medio el temor a perderlos. Incluso se hace este tipo de afirmaciones a veces que, bueno, pues resultan como, a mí me resultan muy impactantes, ¿no? A propósito de hacerlo o aprovechar ahora que están, se dice, ¿no? Y bueno, en verdad, como lo va mencionando Claudio en la cápsula, es un miedo que puede parecer muy prematuro en muchas personas. A veces los papás están pues jóvenes, están de 60, 70 años y ya está como este miedo constante, ¿no? Muchas veces incluso desde el niño ya va teniendo ese tipo de miedos. Sin embargo, hay ocasiones en las que esto queda mucho más velado, este tipo de miedo queda mucho más velado y nada más se vive como una especie de angustia flotante. Recuerda que todo aquello que queda sin significar, todo aquello que queda sin nombre, como ajeno a tu conocimiento consciente, claro, el afecto, digamos, un hecho en particular puede quedar reprimido. Un hecho, por ejemplo, de sentir rencor hacia tus padres o de estar resentido o de tener algún cierto afecto que se podría clasificar como negativo, entre comillas. Esa idea puede quedar reprimida, pero el afecto no. El afecto, digamos que persiste. La mayoría de las veces las personas, no es como la mayoría de las veces, más bien la manera en la que funciona, es que cuando queda reprimida una de estas ideas, porque se considera como inaceptable, porque es difícil de tramitarla, etcétera, entonces nos queda el afecto nada más flotando, como en la nada. A esto en algún escrito Freud le llamaba angustia flotante. Y esto, bueno, pues tiene como dos motivos de angustia. Una, por el efecto que lo causó, como puede ser el resentimiento, como puede ser el malestar, los celos, etcétera. Y otra, el hecho de no saber de dónde proviene. Eso hace que usualmente se vaya justificando, nos vayamos dando explicaciones de lo más inmediato que tenemos. No es que yo vivo tan angustiado porque no gano lo suficiente, o yo vivo tan angustiado porque nos vamos poniendo cualquier posible razón como para explicarnos a nosotros mismos una condición de que, bueno, pues no va a encontrar alivio. ¿Por qué? Porque no estamos verdaderamente como acertando en la causa, ¿no? Entonces nos podemos cambiar de trabajo, podemos hacer un montón de cosas, pero como no era eso realmente lo que nos lo estaba generando, pues de todas maneras va a seguir ahí, por ahí esa angustia. Entonces, habrá quienes vivan en consciente, únicamente como un gran resentimiento hacia los padres, porque en efecto se puede tener una historia bastante accidentada con estos, se puede haber sufrido mucho, se puede haber sufrido maltrato, se puede haber sufrido abandono, y puede que conscientemente solo esté esta noción de molestia o incluso como de una cierta indiferencia, de pensar que no significa nada, etcétera. Pero la persona se va viviendo como muy angustiada, de todas maneras, se va viviendo como con problemas recurrentes en sus relaciones, se va viviendo con esta justamente angustia flotante, con esta molestia que no logra atinar a qué se debe, y no es que nos esté mintiendo esta persona, es que de verdad conscientemente no siente que le mueva algo la relación con los papás, o no siente que tenga algún otro afecto salvo rencor, por ejemplo, si fue muy accidentada la relación. Y creo que cuando ocurre algún accidente o cualquier cosa que dé noticia a la persona, como que le haga poner los pies en la tierra acerca de la posibilidad de perder a los padres, bueno, pues entonces se genera todo un revuelo dentro de la cabeza y todo un intento como por recuperar lo, incluso a veces hasta lo que nunca hubo, ¿no?
Ujú. Y es que, fíjate Gaby, cómo nos vamos quedando como con este miedo, como con la sensación de que vamos dejando cosas abiertas, ¿no? Como ciclos inconclusos. Es que realmente deberíamos de buscar reconciliarnos. Si tuvimos algún problema, hay que buscar solucionarlo porque si no llega la muerte y entonces ya no lo vamos a poder solucionar. Esto es una manera muy curiosa de pensar, digamos, como en tiempo y en espacio, cómo funcionan los problemas, ¿no? Si nosotros tenemos un problema con una persona y la otra persona ya no está, ya no tenemos un problema como tal. ¿Sí veo? O sea, hay algo que no tiene que ver directamente con que lo hagamos en tiempo, ¿sí ves? Sino como con lo que nosotros vamos sintiendo alrededor de esta persona y no tanto como por esperar este abrazo como catártico o esa frase en el momento del hecho de muerte, en donde entonces todo va a quedar perdonado, todo va a quedar reconciliado, porque también de alguna manera si nosotros estamos esperando esos momentos, vamos viendo cómo hay una cierta renegación de la realidad, ¿no? Podríamos pensar ahorita en el tema que estamos hablando sobre los padres. ¿Cómo pueden haber padres, bueno, pues con unos descuidos terribles, terribles, terribles y unos maltratos espantosos hacia su familia? Es más, podríamos pensar hasta en ciertos padres que abandonan a la familia y de repente regresan ya que hay una enfermedad. Esto es una cosa muy, muy, muy recurrente. De repente pueden estar desaparecidos 20, 30, 40 años y de repente en el regreso ya vuelven enfermos de algo estas personas, hombres y mujeres, buscando reconciliarse y buscando pasar los últimos años de vida con estas personas o los últimos meses de vida que les queden. Y ahí nos vamos quedando como atorados pensando, ¿qué sucede? ¿Lo tengo que perdonar? ¿Tengo que hacer como si estos 30 años no hubiera pasado nada? Porque ya velo, está viejo, está acabado, está enfermo. ¿Qué hago? ¿Le pinto una sonrisa? Y realmente eso es a lo que me refiero con esta renegación de la realidad, ¿sí ve? A forma de que nosotros nos vamos haciendo esta idea de que si nos quedamos con un rencor o si estamos molestos con alguien, estamos envenenados, es que vamos haciendo como estos arreglos, estos recortes y dobleces extremos en la realidad de decir, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono, porque yo no me voy a quedar con esta parte negativa, ¿sí ves? Es como si al momento de que nosotros perdonáramos, nos purgáramos de este tipo de veneno, nos purgáramos de esta maldad y entonces todo quedara compuesto, pero todo fuera tan fácil en la cabeza, ¿no? Realmente si todo funcionara de esa manera tan mecánica en el inconsciente, tendríamos las cosas mucho más fáciles en el día a día. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos con este tema. Volvemos. ¿Por qué sentiríamos rencor hacia los padres? Ya lo dijimos, por un abandono, por maltratos, por abuso, por cualquier cantidad de cosas podemos llegar a sentir rencor. ¿Y qué pasa con ese rencor? ¿Es una cosa positiva? ¿Es una cosa negativa? Así como muchas otras cosas que nos pasan a nivel emocional, no le podemos poner una palomita o una tacha. ¿Sí ve? Lo que sí podemos hacer es pensar que es una cosa como todas las demás. Así como sentir cariño, así también podemos sentir rencor. Tenemos, digamos, nuestras razones para sentir amor, también tenemos nuestras razones para sentir rencor y odio. Este tipo de cosas, digamos que le van dando forma a nuestra realidad. Si nosotros vivimos una serie de abandonos, de abusos por parte de los padres, el que nosotros tengamos este tipo de recuerdos, de coraje, va haciendo real la experiencia que tuvimos. ¿Sí ve? Va haciendo algo, digamos, como parte constitucional de nuestra personalidad, que es muy distinto si toda nuestra vida, si toda nuestra persona gira alrededor de ese odio. Sin embargo, ese tipo de cosas se pudieron haber llegado a sentir y eso no hace que nos manche nuestra alma o que estemos impuros de la cabeza, sino que se va haciendo parte de nuestra experiencia. Y pasa algo, ¿no? Justo con lo que estaba comentando en el bloque anterior, que cuando sentimos que los padres ya se están yendo, o no nada más los padres, cualquier otra persona, nos viene como esta necesidad de reconciliarnos, ¿no? Como de que todo quede limpio para que entonces ahora sí podamos hacer un corte en plano y decir qué buena persona era, ¿no? Al final qué buena persona era porque se disculpó de todo. Y ahí es en donde realmente es en donde nos podemos meter los cuernos nosotros solos. ¿Por qué? Porque no fue cierto. ¿Sí ve? Nos podemos quedar con la idea de que en el último momento, pues bueno, fue un momento afectuoso, fue un momento caluroso y aún así
pasó toda la vida en un abandono, pasó toda la vida en un ciclo de maltratos. Y esto nos va otorgando como el bien de la realidad, de que no vamos a tener que hacer ninguna modificación en nuestra estructura interna para justificar este tipo de mentiras que nos queremos contar a fin de sentirnos libres de ese tipo de impulsos y de sensaciones que de todas maneras van a quedar ahí aunque nosotros reneguemos de ellas. Y usualmente el intento, cuando una persona está intentando por tantos medios de librarse de esos impulsos, de esas sensaciones, estos afectos, es porque digamos que puede estar por ahí operando algo que se llama como pensamiento mágico. Digamos que una persona, a una persona le sería mucho más fácil, no es que le parecería, le sería mucho más fácil lidiar con sus propios afectos destructivos, quizás, siempre y cuando se tenga muy clara la separación entre realidad interna y realidad externa. Hay veces que esto no ocurre y que tú te puedes llegar a sentir muy culpable, por ejemplo, si tú piensas algo malo de alguien o le dices algo, te enojas y en el enojo le puedes decir algo a alguien, como lo dicen los niños, de pronto te odio, o yo no quisiera que estuvieras aquí, ojalá te mueras, etcétera. Y bueno, después viene todo un sentimiento muy fuerte de culpa, como si eso verdaderamente fuese a ocurrir por el hecho de que lo pensaste, o lo deseaste, o lo soñaste, o lo intuyes haber sentido en algún momento. Se llena de culpa la persona. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentiríamos con culpa por haber imaginado algo, o por haber pensado algo, incluso por haber dicho algo? Hay una diferencia gigantesca, pero verdaderamente enorme. Es la diferencia entre la neurosis y la psicopatía. El pensarlo, el desearlo y el hacerlo. Hacerlo, eso es lo que verdaderamente causa un efecto a nivel real, a nivel de la realidad externa. De otra manera, nuestros pensamientos y nuestros afectos no pueden modificar de esa forma la realidad. Sin embargo, en el pensamiento mágico, que es un pensamiento arcaico que todos tuvimos en algún momento y que muchas personas conservan en mayor o menor nivel, este tipo de declaraciones pueden en efecto modificar el mundo, lo cual pues no tiene nada de romántico ni de hermoso, es algo persecutorio para la mayoría de las personas. Por eso es que se sienten tan culpables de pronto por sentir rencor, por tener resentimiento, por tener cualquiera de estos sentimientos, porque en el fondo se vive como si fuese en sí mismo una agresión hacia la persona. Y esto no es cierto, verdaderamente ahí sé que, bueno, quizás decirlo es muy fácil y habrá personas que quizás lo escuchen y lo entiendan con la cabeza, pero de todas maneras a nivel afectivo es muy difícil de verdad poder como vivir con la convicción de esto. Pero a las personas a las que se les quiere, también te puedes enojar con alguien a quien quieres mucho, también puedes sentir mucho rencor y mucho resentimiento, en especial cuando está justificado, por alguien a quien aprecias. Esto no es o blanco o negro, no es que o sientes odio o sientes amor. Hay veces que puedes verdaderamente odiar a alguien a quien quieres, y de hecho probablemente los resentimientos más fuertes van a ser precisamente hacia personas significativas, porque el resto de las personas pues no te son tan relevantes ni siquiera como para odiarlas, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Ya tenemos algunas participaciones que nos están haciendo llegar. Nos están llegando unos correos electrónicos que en un momentito se los abro, nada más que llegaron como seccionados, Miguel. Ahí no sé qué haya pasado, pero como que llegaron 3 con diferentes cosas ahí que tú nos estás... No son 3, son 4. Vamos a intentarle dar un resumencito a estas cosas que tú nos estás diciendo, Miguel. Nos dice:
¿cuánta gente el papá abusó de la hija? Ya sea con agresión psicológica, de te corro de la casa, o te mato, o ya no te reconozco como mi hija, hijo, y a los años viene la reconciliación o perdón, pero nunca se desmenuzó, nunca se confrontó, solo se omitió, se solapó y supuestamente se olvidó o se solapó o inclusive existió violación. ¿Qué pasa cuando el padre fue un patán? Esto ya no lo puedo decir al aire. Sinvergüenza, golpeador. Se muere este hombre, papá proveedor, y se le extraña. Se le pone un altar y todo el daño que hizo se olvidó y se convierte en un difunto divino. ¿Por qué sucede esto? Pues es justamente de lo que estaba hablando hace un ratito, Miguel, sobre esta renegación que vamos haciendo de la realidad. Y es que ojo, mucho ojo cuando estamos hablando acá en el programa. No quiere decir que haya maneras buenas y haya maneras malas de hacer las cosas. Si ve, ay no, esto de la renegación de la realidad, no, que está del carajo, qué cosa tan horrible. No, bueno, eso es lo que se pudo hacer en el momento. Si ve, no es como, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la realidad o la renegamos? ¿No? ¿Tú a cuál le vas? No, realmente es algo que va sucediendo por lo inaceptable de la realidad. Esto es otra cosa muy importante para reflexionar. ¿Qué pasa cuando alguien de los padres se pone así, en este papel en el que tú nos estás diciendo, Miguel, que realmente hizo todo lo posible para ser el peor padre o la peor madre que pudo haber sido, ¿no? Que parece hasta como que se estaba esforzando para hacerle pedazo la vida a los que estaban a su alrededor, y muere, y luego viene toda esta transformación. Esta transformación no quiere decir que efectivamente esta persona fuera buena, ¿sí ves? Sino se va reflejando la necesidad de las personas que estaban a su alrededor de tener a una persona así de buena como se le está haciendo al final. ¿Sí ve? Es como si ahí en ese momento, ya que no está, ya que no la puede regar más, le vamos a poder poner esta divinidad, le vamos a poder poner estos buenos calificativos que de otra manera, si hubiera estado vivo, los hubiera tirado al piso y les hubiera dado un zapateado encima, ¿no? Al menor intento nosotros de querer reparar un poquito su figura. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos a una persona buena para sentir que salimos de una unión de amor, para sentir que nuestra vida tiene un sentido alrededor del deseo de las otras personas que nos procrearon. Y el darnos cuenta, como baldazo de agua o durante toda nuestra vida, de que no es necesariamente esa la forma en la que llegamos al mundo, de que no es ese el clima que hubo en nuestra casa, es una cosa espantosa de poder confrontar, ¿sí ve? Y realmente es muy complicado poder entenderlo del todo. Poder entenderlo, ¿por qué? Porque aparte si nosotros crecimos en un ambiente así de accidentado, pues todavía menos herramientas tenemos para lidiar con esta angustia, con ese trauma, ¿sí ve? Es una cosa muy, muy difícil de aceptar, porque también ahí nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en las relaciones de pareja, en donde de repente a manera de lastimar al otro, se van encima de es que a ti tu padre te decía esto y es que por eso a mí me tratas así, y es como sacar la cartita mágica de por eso con esto te voy a hacer daño, y la otra persona parece que no nos escuchó, ¿no? Parece así como si no le hubiéramos dicho nada y sigue hablando de otra cosa, y luego viene esta cosa, es que no lo puede aceptar, no se da cuenta de que tal vez su problema estaba afuera, de que tal vez su problema no estaba conmigo. Pero ahí lo que estamos viendo, y en serio, puede que estemos pasando de la raya por mucho, es que estamos lastimando a alguien, estamos intentando lastimar a alguien con algo que le es imposible representar, ¿sí ve? Con algo que es tan doloroso y que es tan artero de nuestra parte utilizarlo de esa forma que ni siquiera lo puede registrar en su realidad. Puede que sea muy evidente para nosotros. Y ahí también, entre comillas, déjeme le digo, porque es muy evidente para nosotros desde nuestra realidad, porque a nosotros nos contaron. Si ve, a Chuchita la bolsearon y nosotros nos platicaron qué fue lo que sucedió. Nosotros lo que estamos haciendo ahí en este intento de revirarle las cosas a esta persona es también un ejercicio de proyección de lo que nosotros estamos sintiendo, no tanto de lo que le pasó a esta persona. Pero si por una o por otra razón, por azares del destino de la suerte, le atinamos a algo que realmente se haya sucedido desde la perspectiva de esta persona no lo va a poder ver seguramente. ¿Por qué? Por lo horrible de esta situación, ¿sí ve? Por esto, es como decirle, es que a mí me tratas mal porque a ti te golpeaba tu padre, ¿no? O porque a ti no te quiso tu madre. Y es como, ¿qué pasa con eso, no? Es una salvajada de decir, para empezar, ¿no? Realmente si le pasa por la cabeza, mejor dese con las chanclas, ¿no? Creo que es menos dañoso que empezar con ese tipo de conversaciones. Pero ahí
lo saco como elemento porque no se alcanza a registrar, ¿sí ve? No es algo que podamos entender de lleno. A veces tienen que pasar años de análisis para que nosotros podamos lidiar un poquito con esta realidad, porque aparte, al momento de que se hace esta renegación, como esto que tú nos estás poniendo, Miguel, de que se vuelve un santo el otro, se hace un parche alrededor de toda esa situación dolorosa. Y sobre ese parche se construye, pero estamos construyendo sobre la nada. ¿Sí ves? Estamos construyendo sobre una ilusión que a final de cuentas nos acaba enfermando más y el dolor sale por otro lado. El dolor se nos escapa. Además, en muchas ocasiones y sobre todo en situaciones como lo que tú nos estás comentando a propósito de violación y este tipo de abusos, la persona que ha sufrido de este abuso, el hijo, la hija que ha sufrido de este abuso, no solamente va a tener la culpa de la que hablábamos hace un momento a propósito de sentir cierto resentimiento, no solamente puede experimentar la angustia de que sus pensamientos o sus deseos pudiesen llegar a dañar a esa persona que, si bien le hizo daño, sigue siendo trascendente en su vida, sino que incluso los sentimientos de cariño van a resultar dolorosos porque le va a hacer sentir probablemente cómplice o le va a hacer sentir coaludido a esta iniciativa abusiva de la persona, ¿no? Como si hubiese estado de acuerdo, como si hubiese participado también de la decisión de tener una intimidad con esa persona, aunque se haya tratado de una violación, aunque se haya tratado de un abuso. Eso pasa en la mayoría de los casos donde hay abuso, en especial infantil, porque el niño, acuérdate que no viene todavía con su cabecita muy clara acerca de todas las delimitantes. A un niño le parece muy normal, por ejemplo, mostrar sus genitales en público, subirse la faldita o sacar su pene cuando está en público. No le da vergüenza eso. Y de la misma manera, el estímulo que puede tener a propósito de las caricias de un adulto tampoco le va a parecer extraño. También le va a parecer como un estímulo agradable, así como le puede resultar agradable a un niño que le rasque su espaldita o que le des palmadas en la espaldita. También eso le va a resultar agradable en ese momento porque no entiende de qué se trata en realidad. Entonces, esto hace que en el futuro lo signifique como algo consensuado, ¿sí? Y que se sienta sumamente culpable y confundido al respecto. Entonces, digamos que muchas veces en un intento como de justificar el afecto de cariño hacia la persona, se trata de borrar como toda pista que deje, que nos dirija hacia allá, porque entonces la persona se puede vivir como implicada. Eso y el hecho también de que cuando ocurren esas cosas en una familia, pues efectivamente hay cómplices. La mayoría de las veces hay cómplices alrededor, que pueden ser los hermanos, que pueden ser el otro papá, digamos, si es el papá el que abusa sexualmente, normalmente la mamá es cómplice y viceversa. Y cómplice en el sentido de hacer como que no pasa nada, ¿no? Porque además sí, se hace como que no pasa nada después de que muere, pero también mientras está vivo normalmente se hace como que no pasa nada. Entonces, digamos que si se ahondase en ese tema, se empezarían a atar cabitos sueltos que nos obligarían a pensar, por ejemplo, ¿y qué estaba haciendo mamá en ese momento? ¿No? ¿Por qué ella no estaba ahí? ¿Por qué? Y entonces es como una manera de decir, digo internamente y evidentemente inconsciente, la persona, bueno, ya, necesito a alguien, esta persona que se me quedó viva va a ser la persona buena, de esta me voy a agarrar y ya, aquí nada pasó, no se debe pensar nada malo acerca de los que ya se fueron, entonces vamos a santificarlo y vamos a dejarlo por la paz. Eso pueden ser algunas de las razones y ciertamente hay muchas personas que sí tienen la capacidad de distinguir y que sí tienen la capacidad de decir, esta persona que fue tan importante para mí me hizo mucho daño, esté o no esté vivo, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y ya es el último bloque que tenemos del programa del día de hoy. Ahora nos han pasado cortitos los temas. El día de mañana vamos a estar hablando sobre la jubilación, así que quédese con nosotros. Pero todavía tenemos tiempo, todavía tenemos unos momentitos para darle conclusión al tema del día de hoy. Todavía tenemos participaciones. Nos dice Yolanda, por ejemplo: a mi hijo de 34 años le pedí que se fuera de la casa. Él vivía con su pareja en nuestra casa. Yo le pedí que pagara el agua para que me ayudara, pero nunca la pagó y creció la deuda. Mi hijo, el mayor, me ayuda mucho y no quiero darle más carga. Ahora que ya no vive con nosotros se cambió a espaldas y cuando pasa nos voltea la cara. Yo le ayudé como pude, pero ahora no sé si tengo que buscarle la cara o esperar que él me busque. Mira, Yolanda, esta es una cosa curiosa justamente, ¿no? Ahorita con esto de las reconciliaciones. Definitivamente que no debe de haber sido la situación más cómoda en la que te encontraste, ¿no? Que él estuviera ahí en tu casa, que estuviera utilizando los servicios y que, bueno, no se hiciera responsable de nada, ¿no? Qué bueno que haya podido moverse y que haya podido buscar un lugar y que ahora él esté pagando sus cuentas. Pero, como te digo, definitivamente no fue una transición fácil. Y más por esto otro que nos estás diciendo del otro hijo. Si ves, eso ya lo complica todavía más porque ya no nada más tiene que ver con el salirse de casa, sino con otra situación que puede estar un poco más escabrosa, que ya realmente sería hipotetizar de mi parte porque no nos estás poniendo más elementos, ¿no?, alrededor de esto. Pero se me ocurre, no sé, todo lo que puede venir alrededor de la competencia con los hermanos, que uno sí paga y el otro no, que uno sienta que el otro es el preferido, que el otro se esté intentando como cobrar lo que siente que es suyo, y eso todavía lo puede hacer mucho más complejo, ¿no? Lo que acá lo podríamos así como centrar un poquito más con el tema de hoy, es que él se fue molesto, ¿no? A final de cuentas él se fue y qué bueno que tenga un espacio, ¿sí ves? Eso es una cosa bastante buena, aunque haya sido un pleito. A final de cuentas, ¿no? Resultó en una cosa mejor, podríamos pensar, porque si eso, imaginemos un universo alterno en donde tú no le hubieras dicho nada y siguiera la deuda, hubiera un embargo, hubiera una demanda por parte de la compañía del agua, más problemas con los hijos, tú toda molesta también. Entonces, creo que esté molesto resulta el menor de los males, ¿no? Si lo vemos como en este pedacito al menos que tú nos estás mostrando acá en tu llamada. Lo que tú nos preguntas es si tú le tienes que buscar la cara. Acá hay una cosa importante. ¿Tú estás molesta con él? Sería la pregunta. Si tú estás molesta con él, igual y te hizo algún desplante de estos que sabemos hacer los hijos cuando estamos molestos, ¿no? Y todos somos hijos, ¿eh? No se cure de espantos. Pero cuando viene este coraje con los padres, ay, nos lucimos para hacer las mejores cosas que se nos ocurren para fastidiarles el día. Pero si pasó algo de eso y tú estás molesta, pues estás en todo el derecho y en todo el tiempo de estar molesta, ¿sí ves? Si eso es algo que a ti te hace sentir incómoda de hablarle, de acercarte, pues bueno, esperemos que pase el tiempo y se te pase, o que vayan sucediendo más cosas alrededor y que se aligere esta carga. Si ahí el molesto fue él porque tú le dijiste que se fuera, ahí ¿qué se tiene que hacer? Tú lo tienes que buscar, tú le tienes que mandar un regalito, que decirle, que seducirlo para que otra vez te quiera. Yo creo que no iría por ahí el camino, ¿no? Definitivamente lo que sí no sería muy conveniente hacer es seguir el juego de que entonces los dos estamos molestos, fifo. Si ves entonces tú no me hablas, pues yo tampoco te hablo, ¿no? Porque yo no soy ninguna persona que se deje mangonear por los demás, y si tú no me quieres, pues entonces yo tampoco te quiero. Yo creo que eso sí lo haría terrible, ¿no? Eso sí lo haría todavía más difícil. Si tú no estás molesta con él, no pasa nada con que lo saludes. Si él te voltea la cara, imagínatelo tal cual, como un berrinche infantil, porque no creo que vaya mucho más de eso, ¿no? Es como no me quisiste, me abandonaste, pero pues ya es un adulto y tú nos estás diciendo que tiene 30 y tantos años y parece que estuvo en toda la posibilidad de hacer una vida distinta, y fíjate, ni siquiera tan lejos de ti, ¿no? A espaldas. Ahí ya también se está viendo la cohesión y el tipo de relación familiar que se está llevando. Entonces, si tú no estás molesta, como te digo, con este pedacito que nos vas planteando de tu situación, si tú no estás molesta, yo no te diría que tú también te hicieras la molesta como para dignificar la situación. No pasa nada con que lo saludes, con que de algún momento lo invites. Oye, hijo, el otro día vamos a comer, te invito a la casa, algo. Si él te voltea la cara, ahora sí, hay que entenderlo. Esas son cosas que a veces se tienen que aguantar como padres, ¿sí ves? Ahí sí sería el papel de los padres como tal, ¿no? Es la frustración del hijo, aunque ya esté adulto, aunque ya esté muy peludo, pues bueno, todavía
podemos hacer un poquito por ellos, ¿sí ves? Para mostrarles que aunque estén molestos, el amor sigue, ¿sí ves? El afecto sigue. En cambio, una vez más, si tú estás molesta, date un tiempo para que eso se calme. Vamos pensando que esto fue como un segmento de toda la vida que han llevado juntos, y tal vez fue un segmento pues bastante accidentado, pero que no vale la pena amargar todo lo demás por eso, más que lo necesario. Sí, y finalmente creo, Yolanda, que con intención o sin intención, le hiciste un favor a ese muchacho verdaderamente. El hecho de que pueda estar viviendo en su propia casa, aparentemente no tiene tampoco mucha capacidad de alejarse de ti porque se puso también ahí muy cerca. Y bueno, tú hablas de tu hijo mayor que parece que también está muy pegadito. También me quedo pensando dónde está el papá. Probablemente no está el papá por ningún lado. Y eso hace relaciones de la mamá respecto a los hijos demasiado pegadas. Entonces, pues es algo positivo para él que se haya salido de esa manera. Yo la parte que creo que sería como muy importante de tener en cuenta es no chantajearlo, Yolanda. Si tú tienes ganas de verlo a él, tú puedes decirle que tienes ganas de verlo a él e invitarlo, como comenta José Luis. Pero no hacer estos chantajes de, mira nada más, ya la otra vez pensé que ya estaba a punto de morir y nosotros así enojados, o empezar con estos achaquitos, empezar con estas, llamarle porque me acabo de caer de la escalera. No, ya que empezamos con estas cosas, y pueden ser en muchas ocasiones hasta de verdad por ahí un tropiezo histriónico, de que de verdad ahí te resbalas o algo, ya es como para que nos empecemos a dar cuenta, si esa es la tendencia, ojo, porque de verdad esas cosas, es difícil para los hijos alejarse, y cuando empieza este chantaje lo hace todavía más difícil. Y finalmente, como para concluir el tema, pensaría que no hay que sentir culpa por tener resentimientos con las personas, aun con las personas a las que quieres bastante o las que te son muy, muy importantes, porque finalmente no le haces daño a nadie. Sintiendo resentimiento, teniendo clara la realidad de lo que puede llegar a hacer o hacer una persona, no le hace daño a absolutamente a nadie. El reconocer la realidad es bueno en todos los sentidos, y no tendrías por qué sentir culpa por eso nunca, aunque se trate de personas muy cercanas a ti. Y si tú quieres, a pesar de cierta situación, a pesar de quizás cierta historia de maltrato, de abandono, que usualmente cuando ya los padres son muy grandes esto se va atenuando y la persona se hace diametralmente distinta. Si tú quieres acercarte a esas personas, tampoco es como esto de, bueno, ya estamos enojados para siempre. Si quieres, puedes acercarte sin necesidad de negar esa realidad. Y también algo muy importante, si es posible acercarte a esa persona, porque hay ocasiones en las cuales con el paso del tiempo cambia mucho una persona, y es mucho más asequible, es mucho más como factible estar cerca sin recibir patadas. Pues es una persona que te pateó durante toda tu vida y te sigue pateando cuando te acercas, y no te puedes acercar salvo hasta determinada distancia, pues entonces es hasta esa distancia donde tú te puedes acercar. No te tienes por qué sentir mal jamás por salvaguardarte. Entonces creo que eso es algo de verdad muy importante. Y también comentar que cuando el cariño está por miedo, en verdad no nos permite disfrutar a la persona, porque se vive como una especie de melancolía más que de cariño. Entonces, si es por el miedo a perder a una persona, más vale como encontrar la manera de sacudirse esos miedos y esas culpas para disfrutarlos, porque están vivos, no porque se van a morir eventualmente, porque todos nos vamos a morir eventualmente, ¿no? Pero mejor pensar en la vida y disfrutar la vida que estar pensando en la muerte, porque pensando en la muerte la verdad es que no se puede disfrutar la vida ni a los vivos, ¿no? Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. No se olvide de sintonizarnos el día de mañana en punto de las 6. Hasta luego.